Listo. Ya estamos aquí. Comienzo otra vez. Ya. Bueno, ya. Aquí creo que ya, como justamente está en la pantalla y a veces no se ve, o sea, como se me quita la línea, no puedo ver si alguien más desea entrar. Por favor, ¿me ayudas, Raúl, si es que alguien escribe de que no puede ingresar, por favor? Que ver aquí supuestamente les dejo, a ver, voy a dejar de compartir primero y poner a todos. Aquí, reacción. Al menos no parece que hay nadie más. No tengo sala de espera. Aquí está, ya está Stalin. Y creo que ahorita ya nadie más, ¿verdad? Listo. Dos. Ya. Estábamos cuatro, si no estoy mal. Continuamos. Listo. Ya. Ahora sí. Entonces, qué chévere, porque creo que se generó automáticamente. Entonces, si se nos vuelve a cerrar, le vemos que igual se generó. ¿Ya? O sea, ¿por qué le puse a empezar? Pero iba a mandar un link, pero ya estamos aquí todos perfecto. Lo hacemos de la misma manera. Listo. Comenzamos. Ya, entonces estábamos hablando que la alimentación, como les decía, es muy importante porque una dieta equilibrada, ¿qué nos ayuda? O sea, tiene un impacto mucho más profundo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que nuestro cuerpo responda a hábitos alimenticios, que esto nos ayuda a que nuestro cuerpo a nivel orgánico responda de buena manera. Cuidar nuestras comidas diarias y elegir alimentos ricos y en nutrientes, estos alimentos nos ayudan a incrementar, como os decía, primero que la energía, nos ayuda a estar sanos, a estar vitales, a tener un bienestar, un físico, bueno, estar físicamente bien, diría yo, ¿no? Y obviamente esto se traduce totalmente en ¿qué? En salud, ¿sí? Entonces, por eso es que la alimentación, como alguien decía, ¿no? La comida es energía para vivir. Y por eso dice, uno es lo que come, ¿sí? Si ustedes comen comida chatarra, ¿qué pasa? Se les ve gordos, como que no muy agraciados, ¿no? Pero ustedes comen una salud, o sea, una comida saludable, ¿no es cierto? Por ejemplo, Raúl, me parece que te cuidas un poco en la alimentación, se te ve bien. La piel incluso se ve diferente. Como yo les digo, cuando uno come sano, incluso la piel es de bebé, ¿sí? Entonces, eso es importante, pero no solo la comida, sino que también nos ayuda al cuerpo a estar bien. Por ejemplo, ¿quién sabe que se alimenta apenas se levanta? ¿De qué se alimenta? ¿Quién tiene idea? ¿Quién quiere participar? Empieza con ese y no te cuesta nada, pero también tiene sus horarios. Buenas noches, Buenas noches, Rocío. profesora, compañeros. De pronto es el sol, los rayos del sol. Perfecto, porque es la energía fuente de vida y y no nos cuesta absolutamente nada. Pero como les decía, muchos no estamos conscientes de cómo tenemos que alimentarnos nosotros con ¡ay! Con este sol que sí le gusta la computadora. Ya. Entonces, esta fuente de energía que nos da la vida, obviamente nos produce la vitamina D, pero tenemos que tomarlo en las primeras horas del día y máximo hasta las 9 de la mañana. Entonces, por ejemplo, bueno, yo hago un poco de tai chi. Cuando yo me levanto estos tipo 6, por ejemplo, o ya terminamos actividades tipo 8, estoy haciendo mis ejercicios, ¿no? Pero ¿qué estoy recibiendo? La vitamina D. Sí, y obviamente todo lo que conlleva con eso. Entonces, por ejemplo, eso acuérdense que una dieta también, aparte de que nosotros nos cuidemos en nuestra alimentación, también es importante alimentarnos del sol, ¿sí? La energía, o sea, por eso es que, por ejemplo, cuando uno dice yo soy vegetariano y me alimento de energía, es porque las plantitas se alimentan del sol y nosotros cuando comemos los vegetales nos estamos de una manera nutriendo también a nivel energético. Por eso que dicen nosotros hacemos el reciclaje igual que las plantas. Entonces, bueno, pero hoy no voy a hablar de eso. Entonces ahí esa parte que les digo, somos lo que comemos, ¿sí? Esto es más, esto es súper real, ¿no?
porque el alimento es también como, seamos es la forma, la sustancia de nuestra mente y cómo pueden fluir en nosotros. Por ejemplo, si comemos comidas muy copiosas, como decía justamente Stalin, a veces, por ejemplo, si comemos cosas que son como demasiado carbohidratos, el rato que queremos meditar, nos gana el sueño y no lo podemos hacer, porque nuestro cuerpo no tiene la energía y no está ligero. Y esta forma de no estar ligero obviamente nos impide meditar. Entonces, por eso es que es importante cuidarnos mucho en lo que comemos y recibir los rayos del sol. Eso también es muy, muy saludable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse conceptos básicos de lo que es la ayurveda, de lo que es justamente la comida, lo que es integral, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como les decía, dentro de la comida integral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver los vegetales, pero aquí sí se puede consumir, por ejemplo, el pescado, el pollo, ¿no? Las carnes blancas. Entonces, la que nos hace la diferencia. Y también, por ejemplo, siempre los frutos de época, igual que las frutas de época, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas siempre y tener el colorido que nos da. Dentro de la Ayurveda, aquí, por ejemplo, si me ayudas, Raúl, con el concepto que te dices un sistema tradicional popular, La Ayurveda se te fue el se basa micrófono. en esta filosofía de vida, porque aquí la alimentación es algo básico para alcanzar el bienestar de nuestro cuerpo. El Ayurveda está formado por 5 elementos básicos que deben estar en equilibrio: tierra, fuego, aire, agua y éter. Exacto. Esta Ayurveda es súper antigua, ¿no? Tiene datos y registros de que son más o menos como hace 5000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, pues dice que es una de las filosofías en lo que es alimentación, una de las más antiguas. Y justamente también tenemos la parte de los ayunos, ¿no? Que justamente desde antes se ha practicado esto del ayuno. Lo que más nosotros hemos escuchado es cuando en la parte cristiana, ¿no? De que se ayunaba y justo también aparte de la Biblia, que también ayudaban. Incluso ustedes van a los conventos, hasta ahora se practica el ayuno, que sí es medio fuerte, ¿no? Que son varios días. Bueno, y también volvemos dentro de lo que es la parte de las personas que practican lo que es la meditación, lo que es desde la meditación Zen. Y bueno, todas las disciplinas hindúes, orientales, digamos, sí practican un ayuno fuerte. Pero de lo que he estado investigando poco, en nuestra parte, en lo que son los chamanes, y bueno, ustedes deben tener también algunas materias que les enseñan eso, que también practican una dieta fuerte, ¿no? Ayuno fuerte. Por ejemplo, cuando él me decía, yo voy a graduarme de qué, no recuerdo, pero esto es también dentro de lo que es la parte chamánica, ¿no? Cuando ellos iban a ascender de grado, no recuerdo de qué exactamente, también hacen ayunos, y son ayunos a veces de 7 días, que consumen solamente agüita y algunas otras cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en eso es lo que yo les digo, el ayuno igual se ha practicado desde siempre, ¿sí? Entonces, ayunar ha sido una práctica, como les digo, común en una buena parte de muchas civilizaciones, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero en esto, por ejemplo, se le hace de varias categorías, como por ejemplo tenemos las razones que son, como decían, religiosas, que es para alcanzar iluminación espiritual. La otra que es una autodisciplina, por ejemplo, como os decía, de que, bueno, yo ahora esta semana, o sea, una vez al mes voy a ayunar. Entonces, eso es una autodisciplina que uno tiene. También están los motivos religiosos, cuando uno dice, yo voy a hacer esto para estar en una mejor comunicación con Dios, para estar cerca de Él. Y también el ayuno que son con fines políticos, porque eso también, ¿no? Por ejemplo, que se vamos a hacer una huelga de hambre. Están ayunando de una u otra manera, están ayunando, ¿no? Claro que a veces ya son ayunos de extremos que también les pueden enfermar, ¿no? Y también se cree que el hombre primitivo practicaba durante los ritos de la fertilidad y otras ceremonias que normalmente hacían en equinoccios, primaveras. Eso, por ejemplo, también se cree que también ayunaba. Entonces, fíjense que esto de la práctica del ayuno no es actual. Eso también tiene su ancestralidad, ¿no? Bueno, a ver, acá, sigamos. Pero bueno, ya que pasamos de eso, vamos a lo que es la mente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen los conceptos, porque aquí si les digo, no quiero
inventarme nada. ¿Por qué es importante? ¿Qué es mente? ¿Cómo la mente se conecta con el pensamiento y cómo el pensamiento se conecta con la percepción? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que la mente es un conjunto de capacidades cognitivas que engloban una serie de elementos características de la humanidad, y entre ellos el pensamiento, la imaginación, memoria y percepción, y que cada uno de estos elementos logran conformar o crear la personalidad de todos los sujetos que habita en el mundo. ¿Qué dice esto? Nosotros somos lo que es nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice que de todo aquello que se ha traído a la existencia mediante del intelecto. ¿Ustedes han escuchado de que la energía sigue al pensamiento? ¿Por qué? Porque si digo, hoy me va a ir mal, ¿qué pasa? Salgo de mi casa, ¡pah! En estas épocas que se lluvia, pasa un carro y me bañó toda. ¿Por qué? Pero yo dije, yo sabía. No, yo pensé eso y lo que negativo traes a la mente, ¿no? Entonces somos lo que pensamos. Pero si tú dices, hoy me va a ir bien, voy a ganar, es el mejor día de mi vida y todo demás, obviamente también le traes esa energía positiva a tu pensamiento. Pero fuera de esto, de la mente y del pensamiento, tenemos la percepción. Y ahí sí, por ejemplo, hay personas que son muy perceptivas, ¿no? Yo diría que ahí es la forma en la que el cerebro interpreta la sensación que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Y esto, por ejemplo, sí, esto se le puede aplicar en el discernimiento, ¿no? En qué es realidad física y qué es de su entorno. Entonces, la percepción es lo que nosotros podemos percibir de nuestro alrededor. Por ejemplo, yo en este caso percibo, por ejemplo, eh, se le ve, por ejemplo, a Stalin tranquilo, igual que a Raúl que están prendidos la cámara, ¿no? Pero, por ejemplo, pese a que se les ve bien, también se les ve un poquito como cansados. Obviamente, fin de semana, después de lo poquito que me contaron, entonces, obviamente todo esto cuenta, ¿no? Que de ley es lo que yo percibo, pero por ejemplo, es mi percepción. Capaz que si le pregunta a Raúl, me dice, no, para nada, hoy sí tuve día libre. A ver, cuéntame, ¿la percepción estuvo bien o estuvo mal? Y justamente, profe, salgo ahorita de clase, así que sí estoy un poquito cansado. Entonces la percepción no fue errada. Sí. Sí, listo. Ahora yo les voy a preguntar, a ver, Stari, ¿qué percepción te dio el rato de que tuvimos problemas para conectarnos y todo eso? ¿Qué percibiste cuando me vistes la primera imagen que tuviste? Bueno, yo lo que puedo decir es que tuviste un día muy agitado y justamente se te vino un montón de situaciones, una cosa tras otra y no sabías cómo acomodarlas, ¿no? Y tratabas de hacerle rápido y a veces como que ya te cogía como eh, otras cosas que se anteponían a lo que tú querías hacer. Entonces entraste con digamos, como agitada, como que ya, esa fue mi manera de percepción, ¿no? Excelente, parece que estuviste a mi lado. Exacto, pero mira, ¿eso qué nos dice? Tienes una excelente percepción. Sí, chicos, la verdad es que desde ayer no tienen idea. He tenido problemas fuertes con la luz, hubo un cortocircuito complicado. Ayer tuve que dar clases casi en penumbra, solo con la computadora y un poquito casi con vela ahí acostado, pero la cuestión es que ni, ¿no? Y hoy igual nos cortaban la luz en la mañana que arreglaban, que no arreglaban, y sí, se genera un montón de problemas, ¿no? Pero bueno, lo importante es solucionar y estamos aquí. Pero bueno, la percepción sí es correcta. Entonces, por ejemplo, decimos, eso significa cuando uno está enfocado, ¿sí? Perfecto. Ahora, una vez que hablamos la mente, el pensamiento, la percepción, ¿qué nos queda? La naturaleza, es lo que les decía, nosotros somos también lo que nuestros pensamientos son. Por ejemplo, la naturaleza de la mente reside en el ser y provoca los pensamientos, por ende los pensamientos son la naturaleza de la mente, ¿sí? Cuando estamos nosotros despiertos, a ver, tendemos a identificarnos con la mente, ¿verdad? Estamos preguntándonos, ¿estamos soñando? Ya nos despertamos porque a veces hay sueños repetitivos. Entonces, con nosotros decimos, a ver, ¿estamos en este rato despiertos o estamos dormidos? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando ya despertamos, ahí, por ejemplo, decimos, cuando estamos despiertos, tenemos a identificarnos con la mente. Al estar soñando,
estamos en cambio con relación de la mente. Pues es medio confuso. No, no es confuso. Es simplemente lo que nos dice es, mientras, es como un juego de palabras, ¿no? Verá, aquí sí le leemos con detenimiento. A ver, quiero que tú, por ejemplo, Stalin, cuando Profe, yo te disculpe, digo, no sé si a ver, soy yo, pero se fue el audio. ¿se fue el audio? A ver, veamos. Sí estaba bien, yo sí la escuché. ¿Ah, sí me escuchaste? Ah, ya. Ahí ya me escuchas, Raúl. Sí. ¿Ya? Listo. Entonces lo que decía es que la naturaleza de la mente reside en el ser y provoca los pensamientos. ¿Qué les decía? Si yo soy positiva, las cosas me pasan positivamente. Si soy negativa, me vienen cosas malas. Entonces, por eso es que dice que la mente, por ejemplo, uno cuando está despierto puede analizar esto con tranquilidad, pero en cambio, cuando uno está soñando, no siempre, ¿no? Porque estamos en otro estado, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando nosotros, en cambio, estamos meditando, ¿no? Y, por ejemplo, mientras que, por ejemplo, nuestra mente, el consciente y el subconsciente, tienen un carácter individual, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto el consciente y el subconsciente trabajan a su antojo. No es lo que nosotros queremos, sino que ellos tienen un carácter individual. En ese nivel inconsciente, el inconsciente es colectivo y podemos identificarlo con la mente universal donde está incluida toda la información sobre el universo y sobre la existencia. ¿Sí? Es todo lo que nosotros hemos vivido. Bueno, aquí sí es una serie larga. Ustedes van a leer el contenido, entonces ahí les habla de cómo se formaron, las experiencias que han tenido, en fin, ¿no? Entonces eso nos da nuestro universo y nuestra parte individual. ¿Ya? ¿Para dónde quiero llegar? Todo esto es para que, ¿en qué estado se une todo? Es en el estado de meditación. La mente individual se integra en la mente universal, donde esto que adquiere que todo su potencial. Y es lo que nos decía es cuando nos conectamos. Por eso que, por ejemplo, cuando una pregunta le dicen, ¿dónde se conecta la mente individual? O sea, ¿cuándo se integran estas? Ustedes recuerden, es en el estado de la meditación. Ahí, ¿por qué? Porque ahí se realiza todo el potencial que tenemos. Ahí es donde unimos el universal con el colectivo y el individual. Entonces yo les digo, ¿por qué estas son preguntas capciosas de examen? Porque, por ejemplo, uno dice, ¿y qué son estas? ¿Cuál es el estado de meditación? Entonces ahí, por ejemplo, usted dice, en el estado de meditación, la mente individual se integra en la mente universal. ¿Por qué? Porque es aquí donde que adquiere y se realiza todo su potencial. Verá que ya les di una respuesta. Es que esto es típico porque muchos alumnos cuando les hacen esa pregunta se quedan, ¿y cómo es eso de la mente universal? ¿Y cómo es eso? Se quedan pensando, ¿no? Es obvio, porque la parte individual ustedes la manejan, pero universal no, ¿sí? Entonces ahí es pero cuando meditamos, si nosotros queremos llegar a un estado de nirvana, automáticamente decimos que queremos la iluminación, queremos la conexión con el todo. Estamos hablando del universo, ¿sí? Pero ¿quiénes están haciendo eso? Ustedes. ¿A través de qué? De la meditación, ¿sí? Eso es en otras palabras. Ahora las características de la mente, ¿sí? La mente también tiene sus características. Perdón. ¿Qué es? Perdón. Ya. Dentro de las características de la mente, como marco referencial podemos dividir en tres. Aquí tenemos que son la mente interna, lo que es la característica mental externa y las que son mentales en sí mismas. ¿Sí? Estas, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, todo lo que nosotros podemos ver en las internas, manejamos quién? Nosotros como individuos, ¿verdad? Por eso se dicen internas, pero las externas no siempre podemos nosotros manejarlas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con características que tienen que ver con la mente, tiene que ver con lo que está a nuestro lado, lo que brota, lo que es, como su nombre dice, externo a nosotros. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las características mentales en sí mismo, esto, por ejemplo, significa centrarse en algo que nos impide como ir más allá, ¿no? Y por ejemplo, ahí si nosotros estamos dentro de lo que es lo jónico, ahí nos habla de, por ejemplo, en esto de lo que son los impedimentos
para poder llegar a una conciencia, ¿sí? Pero bueno, eso, por ejemplo, también ustedes lo pueden leer más detallado, porque si ahorita me pongo a explicarles más, les voy a confundir que nada. Y lo que es importante, que nosotros siempre preguntamos por lo general es, ¿cuáles son las características de la mente? Y ahí ustedes tienen, se dividen en tres. ¿En qué? Nuestra mente, nuestra característica mental, ¿qué es? Cosas internas que las manejamos, externas que no las manejamos, y lo que son las mentales en sí mismas. ¿Qué significa? Que es la combinación de las dos. Que eso tengan claro, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, aquí ahí sí viene la otra, que es características dentro de uno. ¿Por qué? Porque en las que son de sí misma hablamos ya de lo que está dentro. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros hablamos de un estado de alerta, ¿no es cierto? Ahí es lo que Stalin ya nos decía. ¿Qué corresponde a qué? En el estado de alerta es cuando nosotros estamos despiertos, ¿sí? En atención, ¿qué significa? ¿Quién entiende esta parte? Son estados justamente que nos dicen cuando nosotros estamos meditando. Es el enfocarse, ¿sí? Esto realmente se va a lo que es el enfoque. Cuando tienes algo firme, cuando algo, por ejemplo, ya está establecido. Y el otro que es, por ejemplo, dice es la capacidad de la investigación focalizada. Sigamos que ahorita digo, voy a meditar sobre por qué estoy triste hoy, se me ocurre, ¿ya? O como decía Stalin, ¿por qué me estresé hoy? Mira, en pocas palabras, él cogió y la percepción que tuvo, lo dijo en sus palabras y detalló estado de alerta, atención y la capacidad de investigación. ¿Por qué? Porque mira, él simplemente cogió, vio y dijo, ah, es que esto pasó por tal cosa. Esa es una capacidad de investigación focalizada. ¿Por qué? Porque se va encontrando una razón para un estado que se encuentra la persona. Entonces, cuando tú dices, vamos a meditar sobre esto, vas, en realidad es ir analizando, encontrar el por qué. Y ahí vienen las cosas internas, las externas y las que son una combinación de las dos. Entonces, por ejemplo, con ese ejemplo creo que quedó más claro, ¿no? Entonces, porque ahí es cómo nosotros focalizamos algo para poder analizarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, esa es también la forma de meditar, cuando es una meditación guiada, porque, por ejemplo, dice, ¿por qué yo no puedo tener riqueza? ¿Por qué? Porque no agradeces lo que ya tienes, porque no estás así, o sea, yo no quiero ver. Entonces dice, cuando tú meditas y cumples los tres estados, tú al final ves las cosas como son realmente, ¿sí? Es medio enredado, pero no es tan complicado. Ya. Y todo esto para llegar a algo que sí. A ver, Stalin, Sí, quería preguntar perdón, en las características mentales externas, si es ya. una meditación, puede ser una meditación guiada o de pronto un hipnosis, de pronto porque es guiada externa o no es, no A sé en ver, esa parte. verás que estamos en características de la mente. Sí, Ya, porque uno es interno, el otro es externo y el otro exacto. es en sí mismo. Pero habla de ser. Estamos hablando de tu mente. Ya, Tú como guía, por ejemplo, tienes que analizar lo que tú hiciste conmigo, ¿ya? ya. Pero estamos hablando de características del ser. Recién, mira, eso es Ah, para ya, que comprendas los estados, ¿sí? Ya, perfecto. tu pregunta es buena, pero no en esta parte, Sí, sí, ¿sí? sí, ya Ya, la tú entendí. lo que me Ya hablas son llegué al punto. formas de meditación y yo te estoy hablando de Exacto. cómo es la mente del ser humano, ¿sí? Sí, sí. Entonces, fíjate, tú le cogiste, o sea, el rato que tu percepción manejas muy bien, pero por ejemplo, y tú, cuando hablamos de la mente, empezamos de que estamos en la percepción, estamos explicando cómo es la percepción. Entonces estaba explicando lo que la forma que tú percibiste, cumpliste los tres estados, ¿sí? Pero a veces uno lo hace en una forma, como dicen ya, que llevas como ese chip, coges y ya analizaste. Pero son esos pasos que desde hace rato. Seguimos en la mente, todavía no hemos pasado de la mente. Y ahora vamos a la manifestación de los estados de la mente. Y se acuerdan que hablamos de justamente lo que decíamos del estado de lo que es el trance. Entonces, mira, ni siquiera vamos todavía, ni siquiera estamos en métodos o sea, en formas de meditar, sino estamos recién estudiando la mente. Hagan cuenta que son cirujanos y estamos viendo recién cómo está el cerebro, ¿sí? Entonces, verán, en esta parte, por lo general, sí son preguntas de examen. ¿A qué me refiero? Que se van a preguntar porque tienen que estar bien claros. ¿Qué es un estado consciente o estado de vigilia? Ya, aquí por ejemplo, en el concepto que les doy está súper claro. ¿Y qué significa? En pocas palabras, estar despierto.
¿sí? Ya. ¿Qué es el nivel subconsciente? Simple, el estado de sueño. ¿Por qué? Porque ese nosotros es subconsciente, no lo manejamos. El estado de vigilia o consciente es el que podemos manejar, es en el que estoy yo, aquí, ahora presente. El subconsciente ya no lo podemos manejar porque estamos dormidos, estamos en sueños. Pero el inconsciente, en cambio, aquí se está relacionado y aquí ya nos habla de una tercera dimensión. Y ahí poquito a poquito ya vamos entrando aquí. Aquí es el otro estado, el de Turilla. Este, por ejemplo, ya es un estado ya de meditación. Es la armonización y la integración de los tres niveles. ¿Cuáles son los tres niveles? Los que hablamos. Conciencia, subconsciente y el inconsciente. ¿Por qué? Porque yo consciente, despierto, quiero meditar. Entonces digo, yo voy a meditar. El subconsciente, me relajo a través de varias técnicas como es la relajación, como puede ser la música, como puede ser estar escuchando mantras. Bueno, hay un montón de cosas para llegar a un subconsciente. Y el inconsciente, cuando ya llego a un plano beta alfa, ¿sí? Entonces ahí recién ya estamos en el cuarto estado, que es la combinación de los tres. Pero el quinto estado, este en cambio es los que llegan ya los maestros. ¿En qué? Por ejemplo, un chamán. Ni siquiera te das cuenta de un, dos, tres ya, entró en trance. Un sanador. Cerró sus ojos, extendió sus manos y solo sintió. Chicos, otra vez tenemos 10 minutos. Eh, en cuanto se genere la invitación, yo les doy y me toca esperar un ratito que se grabe Se demoró como 10 minutos en grabarse la antigua grabación. Entonces lo que no puedo es grabar. Podemos seguir conversando, pero no grabar hasta que se termine de quedar en mi computadora la grabación de esta charla, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, lo que decía es que volviendo al tema, para no perdernos. El quinto estado es el de trance, ¿sí? Y ese es el que la mayoría queremos entrar, queremos hacerlo, ¿sí? Pero realmente nosotros llegamos solo al cuarto estado, que es justamente el que es de la meditación, ¿sí? El quinto estado por lo general solo hace también a través de lo que son las plantas, por lo general está relacionado con, o sea, eh, es más a nivel de maestro de chamanes, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando estamos conscientes y queremos relajarnos y meditar, es el estado turilla, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Seguimos, ya. Relajación consciente, ¿sí? Por ejemplo, en esto de la relajación, tenemos la consciente, técnicas de relajación y lo que es de importancia. Porque estar relajado no solamente es decir paz y amor, sino que también hay técnicas. Y hay, por ejemplo, justamente lo que nos decía Raúl, incluso el del dormir, ¿no? Porque a veces si es que tú dices, ya, voy a dormir los 90 minutos, pero a veces no se puede. ¿Pero qué haces primero? Te relajas, dices, estoy cansado, alguna técnica de que hay, por ejemplo, como decía el entrenamiento autógeno que te volvió en que dices, eh, te crea la necesidad de dormir y potenciar, ¿sí? Y si no, simplemente te relajas, te ves un lugar bonito, te detienes en el césped, lo que sea, te relajas. En cambio, la relajación consciente comienza el tono, aflojar cada músculo. ¿A qué me refiero? Una que es muy básica es la que dice, estoy cansado, cansado, estoy duro, me siento pesado, 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 soy una piedra. ¿Han hecho eso ustedes? La que es el tono muscular. No, sí. En la que dice, estoy pesado, pesado, pesado. Mi cuerpo es una roca, es una piedra. Y ustedes en realidad el brazo le sienten, pero así pesado. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando es una buena relajación, ustedes realmente se sienten como una piedra. Quieren mover los brazos y realmente les pesa. Y después comienzan, estoy relajado, estoy liviano, soy tan ligero como una pluma. Entonces, un poco más y vuelan, ¿no? Es súper chévere porque ahí ustedes practican la tensión muscular y al mismo tiempo la relajación muscular, ¿sí? Esa es una técnica muy bonita. Y luego la que es la control de respiración. Vamos, inhalamos, inhalamos, inhalamos. ¿Quién ha hecho la respiración de 4 tiempos? ¿Qué es la respiración de 4 tiempos? A ver, Stane. Es una respiración de 4 tiempos, ¿no? Inhala, retiene, exhala, Exhala. 4,
4, 4, 4. Es una Exhala y vuelve a respiración. retener. Te faltó la una, Ajá, porque haces esta, sí. inhalas, Inhala, retienes, retiene, exhalas y te exhalas contienes. O sea, no vuelves a respirar hasta 4. hasta 4. Perfecto, ya. Eso es importante porque verán, esta técnica de de la respiración incluso les ayuda a evitar un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, alguien está tan nervioso o le va a dar un paro, automáticamente, créame, que la respiración les ayuda muchísimo, sobre todo a personas que tienen tensión arterial, presión arterial alta. ¿Por qué? Porque se asustan y el susto les eleva más la presión. Entonces, ustedes cuando le van a ayudar a que se controle es con la respiración. También en casos de extremos, accidentes, qué sé yo. Y les digo, es muy, muy importante. Entonces, aquí, por ejemplo, y se trata eso de cómo estás tranquilo y todo lo demás. Ya. La otra, ahí sí va exactamente, que es, aquí sí ya viene a lo que tú me decías, Stalin. Recién empezamos, fíjense que hemos recorrido un montón y recién empezamos al concepto de la meditación. ¿Se congelaron? Hola, ¿me escuchan? Ya, sí me escuchan, ¿no? Se Sí, se congelaron, escucha. ya, se congelaron un poquito. Entonces, sí, en este rato empezamos el concepto de meditación y de ahí sí ya viene lo que tú decías, guiada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este rato que hablamos ya de la meditación, que por ejemplo, a ver, ¿qué es la meditación? ¿Ustedes creen que eso no es una habilidad? ¿Creen que sí es una habilidad? Ya. eh, De hecho, para poder meditar, es cierto, tenemos que conectarnos con nosotros. Y sí es una habilidad, porque muchas veces hay personas que dicen, es que yo trato de meditar y no puedo, no me puedo conectar. Decía, bueno, es que si nos vamos a sentar en posición loto y cierro mis ojos y voy a vaciar mi mente. Muchas veces no puedes, pero por ejemplo, a veces tú puedes poner una música, obviamente que tiene que ser para meditación, y escuchas, puedes meditar, ponte escuchando mantras hasta que tú te quedas relajado, relajado y realmente sientes esa paz interior. Hay muchas formas. Por ejemplo, también hacer una, ¿ya? Seguimos. Hola, Sí, se congeló se congeló. ya. Me parece que se acabó, pero seguimos. Eso es bueno. Espero que sigue grabando, dice, así que esperemos que no se pierda la otra. Y ya, a ver, estamos en esta. Ya, bueno. Se abrió nuevamente la sesión y ya no me dio oportunidad de grabar, pero aquí se sigue grabando. Voy a ponerle fe de que se esté grabando la anterior y esta. Ya, ¿dónde está? A ver, ya, ahí podemos ver. Entonces lo que decía es que la meditación es una habilidad. ¿Por qué? Porque la persona prepara su mente, la dice y la va condicionando para poder meditar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos estimulando y vamos a través de la relajación, nos vamos concentrando y vamos tratando de ir a un punto donde que le queremos llevar a nuestra mente. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas para poder meditar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la meditación es importante ya que es un estado donde que uno, ¿qué hace? Puede conectarse con cosas profundas, ¿no? Y también podemos estar, como se dice, encontrar esa paz, esa armonía, ¿sí? Entonces, por eso es que la meditación, les digo, se considera incluso una medicina complementaria. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene estados de depresión fuertes, cuando uno medita, cuando uno se relaja, puede salir de ello. Entonces, es muy, muy importante, ¿ya? Eh, ¿Qué beneficios tiene el poder meditar? Nos ayuda a un montón de cosas. Por ejemplo, alivia la sensación del dolor, previene el estrés, previene la hipertensión, aumenta la productividad, aumenta el bienestar, alivia sensación de dolor. eh, ¿Qué más? Ya dije el estrés, ¿no? La hipertensión, la oxigenación del cerebro, eso también es súper bueno. Y otra cosa, verán, cuando ustedes están muy, muy tensos,
un momento de meditación, cuando por ejemplo estamos meditando así mientras hacemos un poquito de tai chi, ese movimiento, porque nosotros estamos tomando conciencia de cada movimiento, por ejemplo, decimos subo, bajo, tomo la energía. El hacer simplemente algo así, pues estamos tomando conciencia, ¿no es cierto? Que esto es un yin, un yang. Por ejemplo, en este rato les invito, ¿verdad? Simplemente concéntrense, cierren sus ojos y pongan sus manos la una frente a la otra, ¿sí? Y lentamente, la una mano sube y la otra baja. Pero ustedes, por ejemplo, y es un movimiento que vamos así como en forma circular, ¿sí? Sube lentamente, baja lentamente y nos concentramos que estamos trabajando en el yin yang. Por favor, que los piecitos no estén cruzados, sino eh, abiertos, ¿sí? Entonces vamos generando y el momento que nos concentramos, cuando sintamos algo, comenzamos como a jugar, como que tenemos, si les digo ya es ponerles una idea en la mente. Más bien me gustaría que ustedes me digan qué es lo que sienten, pero eso que sienten ustedes aprisionen, ¿sí? Esa es una forma de concentrarnos. ¿Qué sintieron? ¿Pudiste